Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y como esta semana no tuvimos lanzamientos por parte de Smash, me pareció buena idea lanzar un nuevo video del baúl del tío Joe. En esta ocasión vamos a revisar este tomo TPB de Batman Birth of the Demon, el cual recopila las historias de la llamada trilogía del demonio de Ra's al Ghul. En esta ocasión específica vamos a hablar de la historia que le da nombre al título. Se trata nada menos y nada más que Batman Birth of the Demon. Esta historia fue hecha por Denny O'Neil en los 90s con dibujo de Norm Breyfogle, donde el mismo Dennis O'Neil decidía traernos el origen definitivo de Ra's al Ghul, este personaje que creó durante los 70s en su run de Batman junto con Neil Adams. Mike W. Barr ya había tenido ciertas historias importantes con el personaje durante los 80s, como es el Son of the Demon y Bride of the Demon, que también se recopilaron en este tomo, pero Dennis O'Neil decía que él era el que iba a escribir la historia definitiva de la cabeza del demonio. ¿De qué se trata Batman Birth of the Demon? Lo que vemos en esta historia es a Batman, el cual está decidido a eliminar la amenaza de Ra's al Ghul. ¿De qué manera? Eliminando todos los pozos Lázaro. Es en un punto de la historia donde al combatir a los secuaces de Ra's al Ghul, Batman cae a un charco de desechos tóxicos, lo cual ya prácticamente lo condena a la muerte. Al mismo tiempo, Talia al Ghul está preparando todo para que su padre se pueda rejuvenecer con el proceso del pozo Lázaro, y Bruce está decidido a detenerlo. Es en un punto donde tienen una charla. De hecho es el enfrentamiento que prácticamente dicen que es el enfrentamiento final entre Batman y Talia al Ghul, donde Talia trata de convencer a Batman al contarle el origen de su padre y las razones que lo llevaron a la locura. En el caso de Batman, él le dice que encontró un pergamino y justamente fue como encontró este pozo Lázaro, que lo mencionan como el original. Es donde se originó todo la historia de Ra's al Ghul. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Pues ahí vemos que Talia en ese punto ya decide contarle a Bruce el origen de su padre, y aquí es donde nos transportan a siglos atrás en el pasado, en una civilización que no se especifica. Es una mezcla de China con Arabia, con India, y de hecho se nos especifica que es una civilización desconocida, ya que el mismo Ra's al Ghul se dedicó a eliminar todo rastro de su pasado. Es donde vemos que Ra's al Ghul, antes de ser el propio Ra's al Ghul, era simplemente un médico el cual trabajaba para el sultán de este reino, pero a pesar de todos sus esfuerzos tenía que lidiar con el hijo del sultán, el cual era un hombre despiadado que deseaba a la esposa de Ra's al Ghul. Es en un punto donde el hijo del sultán cae en una enfermedad y le es encargado a Ra's al Ghul salvarlo. Después de ir a acampar al desierto, tiene ciertas visiones donde ve a un dragón, ve a un murciélago, ve ciertas visiones sobre un pozo, y es ahí donde razona que la tierra tiene ciertas propiedades. Decide escarbar en ese punto, mezclar ciertos químicos, y es así como le regresa la salud al hijo del sultán. Esto, a pesar de que tiene éxito, el hijo del sultán regresa con cierta locura y termina asesinando sin querer, ya que la deseaba, a la esposa de Ra's al Ghul. El sultán, al ver las acciones de su hijo, no puede creerlo y decide inculpar al propio Ra's al Ghul de la muerte de su esposa, a lo cual lo condena a que lo lleven ahí a una prisión, donde están prácticamente en un pozo, y para horror de Ra's al Ghul lo entierran junto en una jaula con el cadáver de su esposa. Ra's al Ghul es rescatado por otro personaje que conocemos al principio, otra de las víctimas del hijo del sultán, y es ahí cuando este personaje decide cobrar su venganza. Se nos revela ahí un poco del pasado de Ra's al Ghul. Es miembro de una familia de nómadas. Él decidió desertar a su familia y a su modo de vida para poder ser científico y tratar de encontrar los misterios a la muerte, ya que Ra's al Ghul aquí menciona que él no cree en dioses, no cree en ídolos, él solamente cree en la ciencia, y para él el peor enemigo de la humanidad es la muerte, por lo cual decide pedirle ayuda a su tío y con él derrotar al sultán. Como vemos, pues vuelve a contagiar al hijo del sultán de la misma enfermedad original que fue la que le dio. Ahí descubre que fue por culpa de unos comerciantes que le llevaron la enfermedad, y pues se ofrece nuevamente a salvarlo, pero en esta ocasión cambia la fórmula del pozo y el hijo termina, como pueden ver,
termina siendo hasta derretido en los químicos del Pozo Lázaro. Es ahí cuando los nómadas atacan y conquistan el reino del sultán para Ras Al Ghul. Pero él no está conforme, ya que él mismo también se hace el proceso del Pozo Lázaro, y ahí es donde por primera vez obtiene su locura y sus habilidades sobrehumanas. Aquí pueden verlo cómo nace Ras Al Ghul después de haberse sometido al proceso del Pozo Lázaro, y ahí es cuando decide eliminar a un ídolo que tenían ahí en el pueblo, y él mismo se autonombra la cabeza del demonio. Posteriormente a eso regresamos a el presente. De hecho, nos ponen ahí más o menos una pequeña historia de cómo fue que se creó este manuscrito, ya que se nos hacía mucho hincapié en que Ras Al Ghul eliminó todos los antecedentes de su civilización, pero Batman fue capaz de encontrar un pergamino perdido. Nos cuentan un poco de la historia del pergamino, y todo esto nos lleva a un enfrentamiento final entre Ras Al Ghul, que ya está muy demacrado, contra Batman, que, como les dije al principio, ya estaba en su lecho de muerte. Al final no les platico cómo termina la historia, muchos tal vez ya sepan cómo termina o especulan cómo terminó esta novela gráfica, pero simple y sencillamente es un origen muy satisfactorio para este personaje que conocemos desde los 70s y que es prácticamente uno de los peores enemigos de Batman. Así que esa viene siendo la historia de Batman, Birth of the Demon. Como les digo, este tomo recopila la trilogía del demonio, el Son of the Demon, el Bride of the Demon y Birth of the Demon. Las primeras dos de Mike W. Barr y la última del creador de Ras Al Ghul, Dennis O'Neil. Este tomo ya está fuera de circulación. Actualmente, si lo quieren conseguir, lo pueden encontrar en hardcover en Amazon, y trae las mismas 3 historias, solamente que ya está a un precio un poco menos accesible, pero son historias que valen mucho la pena para los fanáticos de Batman. Y con eso prácticamente terminamos el baúl del tío Joe de esta ocasión. No duden que también tengamos otros videos esta semana. También tenemos, ¿qué más? Episodio del CC Podcast. Vamos a grabarlo hablando de políticos en los cómics. Hay muchos personajes que han entrado en la política dentro de los cómics, y aunque pueda parecer un tema muy aburrido, hay historias que valen muchísimo la pena. Con eso sería todo por esta semana. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.